Y estamos aquí en tu programa Torre Médica, en este primer bloque de entrevistas con nuestro invitado del día. Él es el doctor médico rehabilitador Emanuel Mercado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, doctora Anaí. Pues un placer estar nuevamente con ustedes para hablar de la importancia que es la rehabilitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, él es el encargado del Departamento de Rehabilitación en el Hospital Country 2000. Y doctor, pues me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué tan importante es que un hospital cuente con un departamento de rehabilitación intrahospitalaria? Creo que arrancamos con una pregunta bastante importante. Valga la redundancia. El sentido de la rehabilitación es la necesidad de darle a nuestros pacientes, cuando están en hospitalización, pues muchas atenciones. A veces nos quedamos en el sentido de la pura movilidad del paciente. Ese creemos que es el entorno de la rehabilitación. Hay que mover al paciente, hay que darle masaje, pero va más allá. Va desde ver las cuestiones de evitar úlceras por presión, evitar la debilidad muscular. Si estamos hablando de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, es un paciente que estuvo con ventilación o está con ventilación mecánica, en este caso intubado, pues ese paciente va a tener en algún momento que trabajarse las cuestiones de deglución. Tenemos que hablar la cuestión cognitiva bastante importante, terapia de lenguaje. Entonces es todo un entorno que lo podemos manejar desde el área hospitalaria, con el fin de evitar precisamente secuelas secundario a una hospitalización. Este concepto que creo que lo entendimos en alguna invitación que hiciste favor de acompañarnos, que el hospital se estaba esmerando cada día más en crear conceptos como estos y crea un servicio, ¿sí? Una clínica, un programa y un proyecto que de alguna manera le han ido dando forma, ¿sí? De la mano del consejo directivo del hospital, que ha visto la necesidad, al contar con terapia intermedia, con terapia intensiva y con pacientes con periodos prolongados de estancia hospitalaria, y que vemos el buen comportamiento que ha tenido el darles un manejo temprano a estos pacientes para una reintegración a una vida funcional. Pero entiendo que tú como coordinador te apoyas de un equipo de profesionales. La gente tiene que entender que cada uno de ellos tiene una preparación, ¿sí? Y esa pregunta es puntual. Se capacitan y se forman como rehabilitadores todo ese equipo de profesionales a tu alrededor. Sí, la cabeza en este caso es un médico especialista en medicina de rehabilitación, e incluso pueden tener el mismo médico puede tener distintos adiestramientos. Yo en este caso soy, aparte de médico rehabilitador, tengo una alta especialidad en rehabilitación pulmonar, como puede haber un médico rehabilitador con alta especialidad neurológica, pediátrica, en este caso. Es la cabeza, y vienen los terapeutas. Por el área de terapia física, pues bueno, es el encargado de hacer toda la cuestión movilidad, todos los tratamientos de electroterapia. También tenemos el terapeuta neurológico, que es específico para ciertas patologías, pero él es digamos, hace una licenciatura. También hay otras áreas, por ejemplo, en el área pulmonar o en el área ventilatoria o respiratoria, pues puede ser un técnico en terapia respiratoria, o puede haber una persona que tenga un adiestramiento en inhaloterapia, en este caso. Y de los terapeutas físicos incluso pueden también ellos tener ciertas áreas específicas. Puede tener un terapeuta físico, pero con un adiestramiento neurológico, pediátrico, incluso en lesiones deportivas. Existe también el terapeuta ocupacional. Nosotros incluso para cuestiones de clasificación, el terapeuta ocupacional va más con las cuestiones de las manos, en este caso, o aquel paciente, por ejemplo, si tuvo un evento vascular cerebral, que tuvo alguna cuestión, una secuela, ya es como para más a definir esas, puntualizar ahora sí que las cosas, y ya darlo para la cuestión de la, digamos, calidad de vida, en este caso, para que pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces, es todo un conjunto, somos todos un equipo que a la mano de todos los especialistas, ya en este caso el médico especialista de medicina crítica, el médico especialista, en este caso el nefrólogo, el médico internista, el neurólogo. Entonces es todo un conjunto, pero sí, en este caso,
el médico rehabilitador es el que funge como, digamos, la cabeza de todo el equipo en cuestión de la rehabilitación intrahospitalaria. Doctor Emanuel, y bueno, con esto que nos platicas del equipo multidisciplinario, de tanta alta especialidad o subespecialidades que existen dentro de la rehabilitación, ¿qué tipo de fisioterapia se les pueden ofrecer a los pacientes en el hospital? Bien, la más conocida y la más común es la terapia física, en este caso, y lo refiero como la cuestión desde la movilidad, la alineación de los segmentos para evitar úlceras por presión, el técnicas para mejorar el tono. Anteriormente escuchaba lo de la hipotonía, en este caso, para mejorar el tono o para recuperar la sensibilidad. Tenemos que ver, y el fortalecimiento, son prácticamente eso. Ya un terapeuta, digamos, de la cuestión de deglución, pues es aquel paciente que tiene esa dificultad, en este caso, para la cuestión de deglutir, de pasar la comida en este caso. Y de ahí tenemos que ver cuál es la limitación, si es en la cuestión de la, digamos, de la capacidad para deglutir o simplemente es por una debilidad muscular. Entonces, se analiza. Tenemos el terapeuta de lenguaje, en este caso también para esas personas. Tenemos el terapeuta, digamos, neurológico, en este caso, o el terapeuta cardiorrespiratorio también. Entonces es un sinfín que ya va él más acondicionado en la cuestión cardiopulmonar. Y, Emanuel, entendemos que trabajamos por objetivos. El objetivo primordial en un paciente en cuidados intensivos ha sido, a lo largo de todo esto, ¿cómo lo definimos para que la gente que nos ve en televisión entienda que hay un objetivo principal, que es que el paciente tenga una progresión temprana para que el paciente que se tiene que avanzar ventilatoriamente, que se le quitan ciertos medicamentos de los cuales está dependiente? El objetivo primordial de un paciente tempranamente empezado con rehabilitación física, ¿qué le ofrece de ventajas? Le ofrece la secuela, evitar secuelas en este caso, evitar que ese paciente tenga una debilidad. Hay un término que se conoce como DAUSI, que es debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, o también conocemos otro que existe, el reposo prolongado, o los PICS, que son los síndromes post-cuidados intensivos, y ahí habla de la cuestión de la debilidad, la cuestión de la alteración del tono, el evitar úlceras por presión, que ese paciente sea dependiente en este caso, porque hay pacientes que por la estancia prolongada llega incluso a tener la dificultad para él incorporarse. O sea, el hecho de, si es un paciente, los mismos medicamentos que se utilizan en cierto punto condicionan una cuestión de esa debilidad. Es lo más importante que queremos evitar, la debilidad en el paciente, porque eso le va a permitir que al momento de su alta el paciente se pueda reintegrar o reincorporar a sus actividades de una manera más pronta. Incluso decimos a los pacientes, y esto es bastante importante, la rehabilitación intrahospitalaria va también con el hecho de prevenir. Tenemos como un apartado que queremos realizar ahí en el Hospital Country, en el hecho de, vemos pacientes geriátricos, pero que ingresan por otra causa, por una infección de vías urinarias, por una neumonía, pero también queremos hacer el dar la enseñanza, en este caso, de evitar el riesgo de caídas. ¿Cómo enseñas tú a tu paciente geriátrico de cómo se tiene que levantar, cómo se tiene que sentar, cómo él se tiene que agachar para evitar precisamente eso? Una caída que te pueda condicionar, por ser un paciente frágil, una fractura. Entonces va desde lo preventivo también que queremos hacer en la cuestión intrahospitalaria. Y, por ejemplo, estos pacientes geriátricos, sobre todo, me imagino que requieren apoyo de algún familiar en casa. No sé, ¿cómo hacen ustedes para involucrar a los familiares en el caso de los pacientes de tercera edad o geriátricos? En este caso, pues se valora, se dejan las indicaciones o se habla directamente con el terapeuta y le dice, como mencionaba bien el doctor Julio, se le dicen los objetivos que se van a trabajar en cada uno de ellos, y se trata de que cuando está el fisioterapeuta haciendo la movilidad, decirle, mire, usted lo va a realizar en casa de esta manera. Y sobre todo, algo bien importante, mencionar que incluso se le capacita al familiar para que no se lastime el mismo familiar, porque incluso lo está moviendo, pero pues sabemos que son pacientes, en su mayoría puede tener obesidad o sobrepeso, y pues que se puede condicionar incluso por la movilidad no adecuada,
una lesión el propio familiar. Entonces se le da esas enseñanzas de cómo lo tiene que realizar en casa y de qué manera o con seguridad, porque también esa es otra cosa importante. El paciente en ocasiones le da mucho miedo el mover a sus familiares precisamente y si le condiciona una lesión. Entonces se capacita, el terapeuta se percata de que lo realice bien y de esa manera es como se le da las enseñanzas. Pues creo que queda muy claro que la importancia que tiene el crear un esquema y obviamente crear un espacio, crear un equipo de trabajo, Emanuel, ha representado para el hospital el ir dando forma. Este hospital ha ido creciendo paulatinamente por segmentos, pero creo que eso le ha dado una plataforma diferente, una cuestión educacional con gente preparada que la verdad no solo es ver el currículum de la gente que llega ahí, que la verdad nos hace sentirnos más en casa, pero más soportado con un proyecto bien armado, y creo que esto es responsabilidad de todo ese consejo directivo que te da a ti la confianza para la conformación y darle una directriz a todo esto. Te invito a que te quedes y continuamos aquí. Vamos a un corte comercial. ¿Te quedas? Sí. Continuamos con Torre Médica. En muchas profesiones sanitarias existen especialidades oficiales, sin embargo, en fisioterapia todavía no. Tras la carrera existen multitud de cursos que te permiten especializarte en campos específicos o realizar cursos variados para saber sobre diferentes ámbitos.